¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Mensaje Directo. Viernes 23 de octubre, 12:34 minutos. Estamos en vivo. Vamos a arrancar viendo un tuit muy desafortunado que generó mucho repudio, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Es el tuit de una legisladora de Juntos por el Cambio, legisladora de Córdoba, Patricia de Ferrari, es de la zona, desde la Bulaye. Falta mucho para que aparezcan los Falcon Verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía. Esto fue lo que tuiteó ayer Patricia de Ferrari a las 13:28, un tuit que inmediatamente tuvo mucha repercusión y que la legisladora posteriormente borró cuando vio lo que estaba generando esa manifestación pública. Y cuando lo borró puso: con motivo de un último tuit de una serie que publiqué y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura y las violaciones a los derechos humanos. No fue clara la redacción y pido disculpas por ello. No es una cuestión de redacción el problema del tuit de la legisladora, ¿no? No se trata de un error de redacción. Lo que la legisladora escribió en su tuit y que muchas veces las redes sociales terminan exteriorizando lo que realmente piensa una persona, en este caso una dirigente política de la democracia, es lo que realmente piensan, ¿no? Y en este caso, los Falcon Verdes no tienen demasiadas posibilidades interpretativas. Tienen una carga simbólica, histórica y política en este país indubitable. Los Falcon Verdes son la dictadura, representan la apropiación ilegal de personas, los secuestros, las muertes, las ejecuciones, en un proceso dolorosísimo que tuvo el país y que todavía son heridas que no se cierran. Uno tiende a pensar o a decir que lo que escribió la legisladora es un exabrupto o una animalada, y en realidad es un tuit conceptual, un tuit cargado de ideología. Porque ¿ante qué pide la legisladora de la democracia, Patricia Ferrari, los Falcon Verdes, la vuelta de la dictadura? Lo pide ante un litigio y un conflicto generado por la tierra, por la propiedad privada. Lo que está diciendo la legisladora es que el bien máximo a resguardar es la propiedad privada, no la vida, no los derechos humanos, no la división de poderes. Ella no pide que ante el conflicto en Entre Ríos actúe la justicia democráticamente constituida y republicanamente constituida. Piden que imparta justicia al Falcon Verde. ¿Es la idea de justicia que tiene la legisladora? Eso hacían los Falcon Verde en los 70, impartir justicia, secuestrar personas, matarlas, torturarlas, tirarlas al río. Eso es impartir justicia para una representante de la democracia, que discursivamente vive diciendo la legisladora de Ferrari que respeta las instituciones, la república, la democracia, pero en este caso actuó el tuit como un exponente de una idea, de una ideología, de decir: no hay nada más importante que la propiedad privada, y todo lo que atente o lo que se entienda que atente contra la propiedad privada hay que eliminarlo con los métodos más violentos y más repudiables que tuvo este país. Las sociedades civilizadas llegan a acuerdos sobre cuestiones que ya no aceptan, y Argentina debería, por supuesto, y la mayoría lo tiene, llegar al acuerdo de que este tipo de cuestiones son inaceptables, más aún viniendo de una legisladora, porque si pide que vuelvan los Falcon Verdes y la dictadura, lo que está pidiendo es la anulación del sistema que ella misma representa desde una banca. Por eso ha tenido enorme repercusión también en la legislatura provincial. Hacemos por Córdoba también emitió un tuit repudiando fuertemente lo que planteó la legisladora y va a pedir una cuestión de privilegio.
El bloque de Hacemos por Córdoba manifestamos nuestro profundo repudio a las inadmisibles expresiones de la legisladora Patricia de Ferrari, que aluden a un doloroso periodo de nuestra historia que superamos gracias a la unidad del pueblo argentino, al respeto y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. El peronismo va a presentar una cuestión de privilegio, que es cuando se producen este tipo de expresiones o de hechos que provocan daño a la imagen o a las convicciones que debe representar la legislatura, para someterla a una especie de interpelación pública para que la legisladora se defienda y se exprese, pero también se la puede someter a una sanción, incluso a la expulsión. Su bloque, Juntos por el Cambio, que hay que decirlo, no tiene muchas ganas de salir a defender a la legisladora, no tiene nada de ganas de salir a defenderla, está tratando de frenar esta cuestión de privilegio y de hacer que por lo menos la legisladora en la unicameral la semana próxima pida disculpas públicas por lo que dijo, por lo que expresó siendo legisladora y repudiando el mismo sistema que ella dice representar. Hay una figura retórica que es la sinécdoque. La sinécdoque representa el todo por la parte o la parte por el todo. Decir en este país que vuelvan los Falcon verdes, simbólicamente el Falcon verde, o sea, objeto, representa la globalidad de la dictadura, la globalidad de las aberraciones de la dictadura, representa los asesinatos y representa los secuestros y las desapariciones forzadas de personas. Nos escandalizamos todos con el diputado Ameri por su desafortunada escena sexual durante una sesión virtual. Fue expulsado correctamente. Habría que ver si no es más repudiable por lo que representa este tuit de la legisladora Patricia de Ferrari que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación, y si no amerita una actuación en el mismo tono. Habrá que ver qué decisión toma la legislatura de Córdoba en las próximas horas y esperemos que esté a la altura. También el radicalismo está por emitir un comunicado porque la legisladora es vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR. Pasamos a otro tema. Pasamos a la cuestión económica, a la tensión por el dólar, a las complicaciones económicas que está teniendo el país, muy profundas, muy de fondo y que parecen de difícil resolución, porque además el gobierno ha perdido cierta capacidad de respuesta política ante lo que está pasando. Un sector muy complicado es el de la informática, el de las importaciones y que necesita de insumos importados para producir. Estamos en comunicación con Jorge Babalfi, secretario de la Cámara de Informática del Interior. Jorge, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Cómo te va? Buen día. Jorge, bueno, muy complicado el contexto económico, ¿no? Y muy complicado también para el sector informático, el sector tecnológico. ¿Cómo lo están viviendo? Pero sobre todo, ¿cómo si perciben algún tipo de salida a este contexto, ¿no? Bueno, en realidad sí, estamos muy complicados dado a que la totalidad de lo que maneja nuestro sector es importado. Todo lo que es la tecnología de la informática es importada, ¿no es cierto? Entonces, sí, hoy estamos en más que un cuello de botella, te diría en un estrangulamiento. El año empezó siendo complicado, con inconvenientes, dado a que primero estacionalmente no ingresa mercadería para fin de año y el primer mes del año por la cuestión estacional del mercado. Uh-huh. Después tuvimos cuarentena en China, después empezamos cuarentena en Argentina y eso empezó a generar faltante mercadería y quiebres de stock. Y después se fue agravando con todo lo que es la restricción al dólar y eso está haciendo que nosotros en todo lo que va de este año hemos tenido sistemáticamente quiebres de stock y faltante de mercadería todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y al tener faltante de mercadería todo el tiempo, bueno, eso sabemos que es un rubro que es transversal a todos. Un médico usa computadoras, un periodista usa computadoras, un estudiante usa computadoras y bueno, esto que nos llevó el teletrabajo a la casa, la escuela a la casa, nos encontramos con una demanda que no hubo ninguna posibilidad de afrontarla porque no hubo
en ningún momento equipamientos, ¿no? Hoy hay faltante absolutamente de todo, de insumos, de monitores. Está muy, muy complicado eso. Según tengo entendido, además, Jorge, en los últimos días el gobierno estableció algunas condiciones más para las importaciones. Había importaciones automáticas que ahora van a tener que pasar por un filtro. ¿Esto prevén que va a complicar todavía más al sector? Sí, ya han cambiado de nombre, pero hemos vuelto a lo que antiguamente se llamaban las de high. Hoy tienen otro nombre, pero la mecánica es exactamente la misma. No tenemos más posibilidades de hacer ingresos automáticos, sino que cada pedido que se hace entra a un sistema donde hay que esperar una autorización y después de ahí sigue todo el proceso, ¿no? En muchos casos, o en la mayoría, las autorizaciones son rechazadas y hay que volver a hacer el pedido y eso va ralentizando todo y hasta tanto eso no esté aprobado no se puede generar el pedido a los fabricantes de origen para que puedan mandar la mercadería. ¿Qué pasa con los precios de lo que hay, no? Voy a decir que hay faltante de insumos, de computadoras, bueno, de teléfonos, no se consiguen todos los modelos. De lo que hay, ¿qué pasa con los precios? ¿Se fijan por el dólar blue? ¿Se fijan por el dólar oficial? ¿O la gente, la realidad es que el mercado nuestro siempre manejó el dólar oficial. ¿Está bien? Lo que sí te puedo decir, y te lo debo decir con total transparencia, hemos encontrado por algún tipo de restricción, por quiebres de stock, por oferta y demanda, o por varias posibilidades, que las listas han incrementado en dólares. ¿Está bien? No es que han incrementado al ritmo que incrementó el dólar blue, pero la lista en dólares se incrementaron un poco, el dólar oficial se ha incrementado, para lo cual está dando una alza en los precios en pesos, por supuesto, que impacta sobre el consumidor. Hay también, Jorge, precios de cobertura, digamos, por la expectativa de evaluatoria. Habrá quienes dicen, vamos a fijar un precio a tal dólar, teniendo en cuenta que de lo contrario después difícilmente puedan reponer la mercadería, ¿o esto no está ocurriendo? No, te debería decir que la realidad es que todo el sector ha tenido que bajar ampliamente sus márgenes de rentabilidad, donde ciertamente es un sector que ya manejaba históricamente un margen de rentabilidad muy bajo. La tecnología tiene un margen de rentabilidad muy bajo por la alta rotación y el avance tecnológico. Las cosas caducaban tecnológicamente rápidamente, entonces el margen es bajo y la rotación era alta. Hoy nos hemos encontrado sin posibilidad de renovar equipamiento, sin posibilidad de renovar stock y por la necesidad de cubrir costos fijos, los colegas han bajado, digamos, sus márgenes, ¿no? O sea que en realidad los márgenes han bajado. El inconveniente que tenemos es esto, ¿no? Tenemos un dólar muy a la alza y eso ha encarecido los productos. Más allá de la cuestión empírica de que no ingresan los insumos y los productos terminados, ¿también afecta más que nada la falta de perspectiva o ustedes ven alguna posibilidad de que esto se vaya normalizando con el correr de los meses? Tenemos digamos, el inconveniente principal que puedo decir que se nota es, si tuviéramos fluidez en el ingreso de mercadería y volviésemos a tener el movimiento que estábamos acostumbrados en el último tiempo, el problema creo que radica en que la gente ha perdido su poder adquisitivo. Claro. Las empresas han deteriorado mucho sus ingresos y para lo cual hemos encontrado que tenés empresas que en lugar de hacer renovación de equipamiento o inversión en tecnología, están solamente generando reparaciones de aquello que pueden reparar. Entonces, si tuviésemos el ingreso de mercadería, yo te diría que si no hay una reactivación económica importante a nivel general, tanto las empresas como el público ha perdido poder adquisitivo y entonces se le hace muy difícil adquirir una herramienta como esta. Claro. Jorge, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Por favor, gracias a usted. Ha sido un gusto. Jorge Babalfi de la Cámara Informática del Interior, dando un panorama de la compleja coyuntura que está viviendo ese sector, porque no hay insumos, las importaciones van mucho más lentas de lo que requiere el sector y decía, ha habido reacomodamientos de precios en dólares, por lo tanto en pesos, y esto ha dejado a mucha gente en la imposibilidad de comprar productos que ya de por sí son caros y que en este periodo se han encarecido aún más y que ya quedan fuera del radar de gastos posibles de muchas familias.
Vamos a una pausa, enseguida volvemos aquí en Mensaje Directo. El alma